exigencias políticas que se le hacían a Jesús. Y en esto, digo porque han llegado hasta hoy. Jesús, con el poder que iba adquiriendo, lo que podía hacer era derrocar al Imperio Romano. Yo no sé si eso se lo recrimina o se lo demanda algún apóstol a Jesús, o eso es una cosa que, claro, ven a una persona que empieza a tener muchos seguidores y que puede ser una amenaza real al imperio, y que eso se yo creo que ahí hay, vamos a ver, primero, hay casos en los que efectivamente quieren hacer rey a Jesús. Es decir, en el capítulo 6 de Juan se narra cómo en un momento determinado, exactamente, como en un momento determinado, después del episodio de la multiplicación de los panes y los peces, sí, la multitud evidentemente llega a la conclusión de que un problema tan serio como es el de comer todos los días puede solucionarse y quieren hacerle rey, y Juan insiste en el hecho de que cuando Jesús vio que venían a hacerle rey, inmediatamente pasó a otro lado para evitar que quisieran proclamarlo rey. Yo creo que esa tentación existe en todo momento. Creo que esa es una tentación incluso previa al inicio de la actividad pública de Jesús, porque en ese episodio de las tentaciones en el desierto, una de ellas es también la de efectivamente el poder político, y yo creo que eso es bastante obvio, y no cabe la menor duda de que al menos algunos de los apóstoles pensaban en eso, porque la famosa petición de los hijos de Zebedeo de sentarnos uno a la izquierda y otro a la derecha del reino, o de ir bajando hacia Jerusalén y ir discutiendo quién es el más importante de ellos, estar haciendo un reparto de carteras ministeriales, cosa que no le gusta en absoluto, pues evidentemente muestra eso. Eso chocaba con un elemento que a mí me parece muy importante y que es esencial para entender la visión de Jesús, y es exactamente el tipo de Mesías que Jesús dijo que era. Es decir, la visión del Mesías en el judaísmo, ni en la época de Jesús ni posteriormente, ha sido una visión monolítica y uniforme. Y incluso si uno va al Talmud, pues en el mismo Talmud, siglos después, la visión del Mesías varía. Todo el mundo estará de acuerdo en que el Mesías es el rey ungido por Dios, que es el cumplimiento de las promesas de Israel, etcétera, pero esa visión varía. Y Jesús asume sobre todo la visión del Mesías siervo que va a morir en sacrificio expiatorio por los pecados del género humano, y que aparece ya 800 años antes del nacimiento de Jesús en el libro del profeta Isaías, sobre todo en los capítulos del 52:13 al 53:12. Es decir, un siervo que va a parecer que ha sido ejecutado por Dios, que realmente va a morir en un proceso injusto, que no va a abrir la boca porque va a ser como una oveja que es llevada al matadero, y que sin embargo Dios está colocando los pecados de la humanidad sobre él, y que además luego, y es algo que luego tiene su paralelo con el propio destino de Jesús, va a ser un personaje que, aunque tendría que ser sepultado con delincuentes porque va a ser ejecutado con delincuentes, sin embargo su tumba será la tumba de un hombre rico. Esa es la visión que asume Jesús. Es decir, Jesús se presenta sobre todo como el siervo del Señor, que efectivamente va a ser ese tipo de Mesías. Y eso es esencial. Por decirlo en un lenguaje llano, que Jesús no se mete en política. Quiero decir, respeta el orden político establecido, más o menos. Hay un ejemplo con Zaqueo, y otro en la página 185 de tu libro, César, que dice: cuando los partidarios del rey Herodes y los fariseos le plantearon si debía pagarse el tributo al emperador romano, Jesús no suscribió ni la tesis contraria de los nacionalistas judíos ni la favorable de los herodianos y de los dirigentes judíos acomodaticios. Pidió que le enseñaran una moneda y preguntó de quién era la efigie que aparecía en ella. Y aquí acotas tú un detalle que, dicho sea de paso, muestra hasta qué punto Jesús tenía escasísimo contacto con el dinero, para luego concluir que había que devolver al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es muy importante, porque generalmente nosotros hemos citado el texto como dad al César lo que es del César, y sin embargo Jesús lo que dice es devolver. Es decir, Jesús parte de la base de que efectivamente hay una serie de servicios, por decirlo de alguna manera, que tenemos que devolver lo que cuestan. Es decir, cuestan, y es lógico que efectivamente devolvamos ese precio. Pero claro, la forma en que él responde acota muy bien la situación. Es decir, ni es un partidario a rajatabla del poder establecido, ni tampoco puede criticar el poder establecido por sistema, ¿no? Hay que devolver a César lo que es de César y, lógicamente, dar a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y hay otro elemento que a mí me parece mucho más importante y que entra en el corazón de la enseñanza de Jesús. Jesús parte de la base de que todos los seres humanos necesitan la conversión para acercarse a Dios.
y que eso es algo que no se puede oscurecer con referencias a categorías políticas. Yo mencionaba antes el capítulo 13 de Lucas, donde Jesús cita tanto opositores a Roma como a colaboracionistas con Roma. Y la conclusión a la que llegan ambos casos es que cualquiera tiene que convertirse exactamente igual, tanto si es partidario del poder romano como si considera que el poder romano es injusto. Es decir, el trato de Dios con cada persona es algo que va más allá del estante político en que pueda colocarse. Y que hable de forma casi privilegiada a un publicano, por ejemplo, pues está muy mal visto, ¿no? Es una prueba, sí. Efectivamente. Muy mal visto estaba eso, mal visto, ¿no? desde luego. Hay que entender que eran, como ha dicho antes César, pues los colaboracionistas con el poder romano. Pero eso demuestra hasta qué punto, como también estabas destacando, Jesús considera la condición espiritual de los hombres, independientemente de a qué categoría política, incluso pues qué profesión tengan. Piensen también, por ejemplo, en la relación de Jesús con mujeres de mala vida, ¿no? Claro. Es decir, ya sean fariseos, ya sean prostitutas, ya sean recaudadores de impuestos, personas consideradas santas o personas consideradas por la propia sociedad de la época como los pecadores de la sociedad oficiales. Jesús considera que todos están en igual necesidad espiritual y su mensaje es válido y aplicable igual a todos ellos. Y eso es lo que le provoca tantos problemas, por ejemplo, en la propia sinagoga de su pueblo, en Nazaret, cuando él va allí a presentar las buenas noticias y coloca como ejemplo de acción de Dios lo que Dios hizo, por ejemplo, con dos personajes paganos, pues mostrando su misericordia con ellos. Realmente las personas que le estaban escuchando oírse ser comparados con dos paganos, pues para ellos era realmente ofensivo. Pero es que Jesús estaba considerando la condición espiritual del hombre por igual, no incluso ya siendo israelitas, sino incluso paganos, gentiles, es decir, o israelitas, todos tienen necesidad. Claro. Luego esto, a la hora de, por decirlo, y perdonadme por el lenguaje que uso, pero por decirlo de alguna forma, para tipificar el delito, que ahora está muy de moda decir eso, de Jesús, se las veían y se las deseaban, claro. Claro, porque además, vamos a hablar de ello, pero claro, hay una cuestión que es tremendamente importante. Jesús es judío, pero no es un nacionalista judío. Es decir, la prueba está en que atiende a un centurión que a fin de cuentas es un suboficial de las fuerzas de ocupación. Claro. O atiende a una mujer siriofenicia que encima de pagana es mujer, por ejemplo. Es decir, la famosa oración de te doy gracias, Señor, porque no he nacido ni goy, es decir, ni gentil, ni mujer, ni asno, evidentemente es algo que no encaja en la visión de Jesús.